Una revolución es un cambio rápido y profundo que afecta a las estructuras de una sociedad, la agricultura, la industria, el comercio, los transportes, la cultura. La revolución industrial supuso esencialmente el tránsito rápido de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la producción mecanizada. Este cambio se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Durante el siglo XIX se fue generalizando a distinto ritmo y de distinto modo por diversos países de Europa, Estados Unidos y Japón, y en la actualidad hay muchos países, los llamados países menos desarrollados, a los que aún no ha llegado. La revolución industrial se debió al liberalismo económico. El Estado liberal defendía la libertad plena y renunció a cualquier tipo de intervencionismo en la economía de los países, permitiendo que el capital circulara con facilidad buscando el máximo beneficio. A su paso, fue cambiando el mundo, con el objetivo de producir mayor cantidad de bienes de manera más rápida y barata. Lo que conocemos como primera revolución industrial se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Fue posible gracias a una serie de transformaciones rápidas en las estructuras económicas y demográficas. En primer lugar, transformaciones agrarias. A mediados del siglo XVIII, una serie de innovaciones puestas en práctica en el campo dieron lugar a una verdadera revolución agrícola que aumentó la producción un 90%. La burguesía adquirió gran parte de las tierras, introdujo máquinas, sembradoras, trilladoras, nuevas técnicas de trabajos como la ganadería estabulada y nuevos cultivos como el maíz y la patata. Con la introducción de máquinas empezaron a sobrar campesinos, pues el mismo trabajo se hacía con menos hombres. Al mismo tiempo, produjo una acumulación de capital en manos de los propietarios de tierras que invirtieron en la industria. En segundo lugar, cambios poblacionales. Se produjo una revolución demográfica debido a que descendieron las muertes al nacer y se prolongó la vida de los mayores al haber mayor disponibilidad de alimento y producirse avances higiénicos, sobre todo en el campo de la asepsia y sanitarios, como la vacuna contra la viruela. En tercer lugar, innovaciones técnicas. La principal novedad consistió en la aplicación de los conocimientos científicos que ya se tenían a la producción de bienes materiales. Los principales campos en los que se produjeron innovaciones técnicas fueron el de la energía, con la invención de la máquina de vapor de Watt, el textil, tanto en el hilado como en el tejido de algodón, especialmente la denominada spinning jenny, la metalurgia, los altos hornos y finalmente los transportes con la invención de la locomotora de Stephenson. Otras innovaciones importantes fueron el traslado del trabajo desde los talleres artesanales, manuales y con un reducido número de operarios a las fábricas, donde máquinas y obreros fueron agrupados en grandes concentraciones para abaratar los costes de producción. La sustitución de la fuerza humana y animal por las máquinas y la división del trabajo. En cuarto lugar, la revolución de los medios de transporte. La aparición del ferrocarril estimuló la producción de hierro para su fabricación y favoreció el comercio. Y en quinto lugar, la expansión comercial interna. Contribuyeron a desarrollar el comercio interior de Inglaterra, la mayor disponibilidad de bienes agrícolas e industriales, la demanda de bienes para atender a una mayor cantidad de población y la mejora de los transportes y de las vías de comunicación, canales fluviales, carreteras y ferrocarril. La expansión de todos estos cambios no se hizo esperar y tras Inglaterra la revolución industrial se extendió por Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y fuera de Europa, Estados Unidos, tras su independencia, y Japón. Los países mediterráneos como España o Grecia y los del este de Europa quedaron retrasados en esta carrera tecnológica. Todos estos cambios incidieron especialmente en dos sectores industriales, el textil o industria del algodón y la siderurgia. La industria del algodón desplazó en importancia a la lana y se convirtió en la actividad líder de la primera revolución industrial tras incorporar importantes innovaciones a los procesos de tejido e hilado. Primero fue el telar de Kay, quien en 1733 inventó la lanzadera volante,
que revolucionó el sector del tejido de algodón. Más tarde fue el sector del hilado el que concentró los cambios. Los inventos en un sector alimentaban los inventos en el otro sucesivamente. Contribuyeron a este éxito tres hechos importantes. El primero, la prohibición de importar telas de la India, su principal competidora. El segundo, la existencia de grandes plantaciones de algodón en Norteamérica que, explotadas en régimen esclavista, proporcionaban materia prima abundante y barata a las fábricas inglesas. Y el tercero, la inexistencia de reglamentos y normas en el proceso productivo. El sector siderúrgico jugó un papel menos relevante que el textil en los inicios de la industrialización. Las industrias se asentaron en los lugares donde había minas de carbón, hulla, coque. Contribuyeron al desarrollo de este sector dos hechos importantes. Por un lado, la incorporación de nuevas técnicas que permitieron eliminar las impurezas del hierro inglés y emplearlo con mayor eficacia en la producción de bienes. Y por otro, la necesidad de metal para la fabricación de vagones, máquinas y raíles. La revolución industrial también evolucionó. A partir de 1870 se producen una serie de cambios en la economía mundial que nos hacen pensar que estamos en una fase diferente, la segunda revolución industrial, en la que el capital tiene mucha importancia. En esta nueva fase surgen grandes corporaciones industriales. Las empresas se vieron obligadas a invertir más para acceder a las innovaciones tecnológicas necesarias. Para solucionar las necesidades de financiación se recurrió, por un lado, a la concentración empresarial o alianzas entre empresas, como los cártel, acuerdos entre dos o más empresas para fijar precios y repartirse el mercado, los trust, fusión de empresas para imponer los precios de venta y la producción, o los holding. Una empresa financiera compra la mayoría de las acciones de una empresa productiva, y por otro, a la participación de los bancos en la vida empresarial. Se diversifica la industria gracias a las nuevas fuentes de energía y a los nuevos inventos. El petróleo y la electricidad fueron sustituyendo al petróleo como fuente de energía por ser energías más baratas y con mayor poder calorífico. El petróleo revolucionó de nuevo el transporte y fue crucial para la industria automovilística que comienza a desarrollarse. La electricidad, por su parte, permitió montar industrias en zonas sin carbón, con lo que se industrializaron regiones nuevas. Además, se usó para el alumbrado público, para los motores de los medios de transporte y para los medios de comunicación. Nuevos inventos. La invención del convertidor Bessemer abarató el acero, mejoró su calidad y se empezó a utilizar masivamente para la construcción de barcos, ferrocarriles, máquinas, edificios, y en aleación con el níquel se consiguió el acero inoxidable. Se desarrolló la industria química y se fabricaron explosivos, fertilizantes, colorantes, fibras artificiales, productos farmacéuticos y cosméticos, creándose grandes empresas como Bayer. Comenzó a desarrollarse la industria alimentaria con la fabricación de latas de conserva esterilizadas, frigoríficos industriales, etc. Se desarrolló también el transporte, tranvía, barcos de vapor y las comunicaciones como el telégrafo, el teléfono y la radio. Por otra parte, surgieron nuevas formas de organización del trabajo para abaratar costes. La producción en cadena y la especialización mejoraron el rendimiento y abarataron los productos. Este sistema fue inventado por Taylor. Se aplicó por primera vez con éxito a la fábrica de coches Ford, de ahí que se conozca también con el nombre de Fordismo o Taylorismo. Y finalmente, la mundialización de la economía. Las potencias europeas se embarcaron en la conquista de amplios territorios en África y Asia para obtener materias primas abundantes y nuevos mercados donde vender sus productos. Aumentó la población europea debido a la reducción de la mortalidad. La población rural emigró a las ciudades y éstas crecieron espectacularmente. La llegada masiva de campesinos a las ciudades a buscar trabajo en las fábricas provocó un crecimiento tan rápido que fue imposible cubrir las necesidades de la gente. Los obreros vivían en condiciones miserables junto a las industrias o dentro de ellas. Surgen dos clases sociales,
burguesía, propietaria de los medios de producción, máquinas, fábricas, capital, etc., y proletariado, nuevo grupo social sin propiedades, obligado a vender su trabajo a cambio de un salario para vivir. La aparición del imperialismo, la economía mundial quedó globalizada y el aumento de la producción con la introducción de las máquinas. Los inventos y las nuevas tecnologías provocaron cambios en la mentalidad y en la forma de vida de la gente. Así, la mejora en las comunicaciones hizo que el mundo pareciera más pequeño. La luz eléctrica en las casas y calles permitió alargar la vida durante la noche. En España, el proceso de industrialización se produjo con retraso respecto a los países europeos más avanzados y de forma desigual. Afectó solo a algunas zonas. La agricultura continuó siendo la base de la economía española durante el siglo XIX y parte del XX. En cuanto a la minería, el subsuelo español era rico en recursos, pero su explotación fue tardía y estuvo en manos de compañías extranjeras, francesas e inglesas. Como la demanda europea era mayor que la española, la mayor parte de la producción se exportaba. El carbón asturiano, donde estaban los principales yacimientos, era de mala calidad y no podía competir con el carbón inglés. El hierro, que tan importante era para la industrialización, era de gran pureza en las minas de Vizcaya, pero la escasa demanda interior hizo que se dedicara a la exportación. La industria se desarrolló muy lentamente. Los sectores más destacados fueron la industria textil, centrada en Cataluña con el tejido del algodón, y la siderúrgica, en la que las primeras industrias españolas se crearon en Málaga, por la cercanía del hierro, y en Asturias, por el carbón, pero no se consolidaron por el alto precio del transporte y la escasa demanda. En Vizcaya sí existió una potente industria siderúrgica, cuyo éxito se debió al establecimiento de un eje comercial estable con Gran Bretaña, a donde se enviaba hierro y se recibía carbón galés. El ferrocarril no se empezó hasta 1855, pero a pesar de eso tuvo efectos muy positivos en la economía, ayudando a la formación de un mercado nacional. Hay que esperar a finales del siglo XIX y primer tercio del XX para que nuevas energías como la electricidad y el petróleo dieran un impulso a la situación, con la diversificación de los sectores productivos, la industria química y del automóvil en el año 1904. Hay que señalar como causas del fracaso industrializador español la escasez de burguesía, única gente dispuesta a invertir y a asumir riesgos, el hecho de que la mayoría de la población viviera en la miseria, sin capacidad de compra. Y finalmente habría que añadir a los anteriores la poca tecnología, que faltasen fuentes de energía y que la red de transporte fuese escasa y mala. La industrialización española estuvo marcada por fuertes desequilibrios territoriales. La mayoría de la industria se concentraba en el País Vasco, Cataluña y Madrid, donde la renta por habitante era superior al resto del país. Pero, ¿en qué lugar podemos poner a Andalucía? Durante el siglo XIX, Andalucía continuó siendo una región agraria, de grandes explotaciones de secano o latifundios que no se modernizaban y seguían usando mano de obra jornalera. Aunque a principios del siglo XX parecía que la industrialización en Andalucía iba a tener éxito gracias sobre todo a los yacimientos metalíferos, el proceso se encontró con los mismos problemas que en el resto del país. Faltaban inversores, fuentes de energía, infraestructuras. Los primeros focos se desarrollaron en torno a la siderúrgica, en El Pedroso, Sevilla, y sobre todo en Málaga y Marbella. La competencia catalana y vizcaína acabó con estos focos, aunque sobrevivieron otros menos arriesgados, como la fábrica de loza de la Cartuja en Sevilla.